Muchas gracias, Ricardo, y buenos días con todos nuevamente. Bueno, mi esposa no nos puede acompañar, ha estado bastante indispuesta de salud, parece que algo le ha sentado mal desde ayer y anda bastante, bastante mal. Bueno, quiero Bueno, compartirles hoy 2 Corintios capítulo 11, versículo del 1 hasta el 15. Quisiera, voy a ponerlo aquí en el chat, en una versión que me parece que es bastante clara. Y quisiera compartirla, por favor. Dice, por favor, sopórteme aunque parezca yo estar un poco loco. Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes. Lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo. Es decir, que sean como una novia ya comprometida para casarse, que le es fiel a su novio y se mantiene pura para él. Pero tengo miedo de que les pase lo mismo que a Eva, fue engañada por la astucia de la serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. Y es que ustedes aceptan con gusto a todo el que viene y les habla de un Jesús distinto del que nosotros le hemos anunciado. Aceptan un espíritu diferente del Espíritu Santo que recibieron y un mensaje distinto del que aceptaron. Pero yo no soy menos importante que los que vinieron después y que se creen unos superapóstoles. Aunque yo no hablo tan bien como ellos, sé tanto o más que ellos y lo hemos demostrado una y otra vez. ¿Cuál fue mi pecado? Lo único que quise fue anunciarles Lo único que quise fue anunciarles la buena noticia de Dios sin cobrarles nada. Voy a agregar la otra parte. Hola. Te escuchamos. Sí. sí, te estamos escuchando, sigue nomás. Me resté importancia para dársela a ustedes y para servirlos y ayudarlos. Recibí dinero de otras iglesias. Cuando estuve entre ustedes y necesité algo, nunca les pedí que me ayudaran. Los miembros de la iglesia en la región de Macedonia llegaron y me dieron lo que necesitaba. Traté de que ustedes no tuvieran que molestarse por mí, y así lo seguiré haciendo. Así como estoy seguro de que conozco la verdad de Cristo, también estoy seguro de que en toda la región de Acaya nadie me quitará esta satisfacción. Pero no digo esto porque no los quiera. Dios sabe que los quiero mucho. Bueno, me parece una versión que es bastante clara. Quisiera que antes de poder compartir un poco más extensamente la palabra, hagamos una oración con base a esto que hemos compartido, que hemos leído. Amado Señor, permítenos escudriñar las Escrituras, como dice Pablo, para poder comprender la magnitud de la verdad que tú nos expones, Señor. Danos sabiduría, entendimiento en tiempos donde más que nunca se necesita tener la luz de Cristo, la luz del Espíritu Santo para poder comprender la verdadera doctrina, Señor, la sana doctrina. Pedimos que, Señor, en esta mañana nuestro entendimiento se abra cada vez más a tu revelación y poder, Señor, comprender la profundidad de tus enseñanzas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, en la versión Reina Valera del 60 comienza Pablo a hablar en el versículo 2, hacer la analogía de una virgen y la iglesia. Y cuando Pablo comienza a hacer esa analogía, se refiere a que la pureza de una virgen se afirma con el amor para un solo hombre, y él ansiaba que el amor de la iglesia fuera de igual manera para Cristo, que fuera fiel, se mantuviera en una pureza. Pero la iglesia de los Corintios estaba comenzando a ser afectada por falsas doctrinas. Y podemos entender que Pablo hacía esa analogía también de la Virgen y la iglesia para entender cuán necesario es que una persona se mantenga virgen y no se virgen en la doctrina y no permita que las falsas doctrinas le afecten. Estaban los corintios siendo amenazados por falsas enseñanzas,
se habían levantado falsos predicadores y se llamaban apóstoles. Yo creo que en este tiempo pues, se ha levantado también una corriente muy similar a lo que se levantó en la época de los Corintios. Se han levantado superapóstoles, gente que pues, habla un evangelio muy diferente al que Pablo, al que el mismo nuestro Señor Jesucristo predicó. Hoy en día ya no ya son solamente los apóstoles, ahora se ha levantado algo que se llama querubines o algo así, se llaman ellos. Y es que la iglesia se está caracterizando, al igual que la iglesia de los Corintios, en una generación de superapóstoles, de superestrellas, pero no de siervos del Señor. Y una de las características de estos maestros es que son muy buenos predicando, son muy buenos en su elocuencia. Por eso Pablo habla en esta porción bíblica de que muchos de ellos predican mucho mejor. Eran eruditos en la homilética. Ellos habían estudiado en las mejores escuelas de Grecia. En ese tiempo habían escuelas, los griegos tenían escuelas para poder mejorar la homilética, la oratoria. Eran expertos en esto y posiblemente predicaban mejor que Pablo. En el versículo 6, Pablo dice, pues aunque sea tosco en la palabra, en la versión Reina Valera del 60, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo, os lo hemos demostrado. Y Pablo habla de que pues, ellos eran mejores que él tal vez no era tan elocuente, pero hablaban mentiras. Y cuando habla Pablo acerca de la tosquedad de la palabra, yo creo que se refiere a que Pablo era sencillo para enseñar. Era sencillo en hacer entender el mensaje del Evangelio, el cual es sencillo, realmente es práctico, va a la vida, va a la sencillez de la cotidianidad del ser humano. Pero pues estos maestros eran aparte de elocuentes, bastante amplios, yo creo que eran tal vez encantadores en su oratoria, pero también pues encantaban como la serpiente, por eso eran encantadores de serpientes, porque así fue engañada Eva. Pues dice la Biblia que Eva fue engañada por la serpiente que simbolizaba pues, a Satanás. Y ese era el temor de Pablo, que al igual que Eva fue engañada por la serpiente, ellos fueran engañados por estos encantadores, por esta gente que pues ahora se han levantado, como dice en la versión TLA, como superapóstoles. Aún pues ellos también cobraban su mensaje, o sea, no era gratuito, ellos cobraban su mensaje, y aquí Pablo habla sobre eso también. Dice en el versículo 7, ¿cuál fue mi pecado? Lo único que hice fue anunciarles la buena noticia de Dios sin cobrarles nada. Me resté importancia para dársela a ustedes y para servirlos y ayudarlos. Recibí dinero de otras iglesias cuando estuve entre ustedes y necesité algo. Pablo, pues en esta porción nos da a entender que estos maestros no enseñaban gratis. Y hace algún tiempo atrás alguien me comentaba que había invitado a un superapóstol muy conocido en la actualidad, y cuando había hecho la invitación y había hablado con la persona que maneja a este superapóstol, la tarifa para traerlo era muy alta, era de más de $20,000. O sea, no era ni una ofrenda, sino pues era una tarifa fija, $20,000. Aparte de avión en primera clase y bueno, una serie de cosas, hotel 5 estrellas, y bueno, una serie de cosas bastante complicadas, bastante costosa. Y esta persona me comentaba esto y llegamos a una conclusión, ¿no? O sea, ¿en qué momento se comenzó a poner una tarifa para predicar la palabra de Dios? ¿En qué momento se cambió el hecho de que como siervos nos movamos por amor? Y obviamente pues sí que tal vez haya alguna retribución, alguna ofrenda, pero no un tarifario y menos cantidades tan exorbitantes que hacen es como distorsionar esto y pareciera que fuera pues una superestrella, alguien de la televisión, de Hollywood. Pero esa no solamente es la verdad de ahora, sino que pues es muy antiguo. En la época de los Corintios ya estaba pasando. Y aún eso es lo que había llevado a que los Corintios comenzaran a ser extraviados en la sincera fidelidad a Cristo, dice Pablo.
Y hoy más que nunca debemos estar muy atentos, porque siguen existiendo encantadores de serpientes. Sigue existiendo gente con muy buena retórica, una oratoria muy bonita, pero una enseñanza que no viene de parte de Dios, que es falsa. Aún Pablo pues defiende su postura como maestro, y él dice sinceramente, pues no enseñan, no saben más que yo. Y en la versión Telea me gusta como lo dice, sé tanto más que ellos, y lo he demostrado una y otra vez. Creo que en este tiempo la verdadera demostración del conocimiento, el carácter de Cristo y la sana doctrina es justamente profunda enseñanza, Biblia, la esencia de la palabra de Dios. Más que mantenernos en una retórica bonita, que sí hay que mejorar siempre, procurar dar nuestra excelencia en todo, pero que la palabra de Dios, la esencia de la palabra de Dios, sea el olor fragante que todos los días o cada vez que tengamos la oportunidad de enseñar, salga de nuestras prédicas, salga de nuestra enseñanza cotidiana. Aún dentro de todo esto, pues parece que los corintios estaban saturados y confundidos, y estaban olvidando tener como prioridad a Jesucristo, a estar delante de Dios. Y me saltaba una pregunta: ¿qué nos puede estar debilitando en mantener a Cristo como nuestra prioridad? ¿Qué puedo hacer para librarme de las distracciones que me amenazan en mi devoción con Él? Pues ese era el miedo de Pablo, ¿no? Que ahora todo esto comenzara a distraer a la gente en su relación con Cristo y las comenzara a alejar en una comunión permanente. Y aún aplicamos un poco esto a nosotros, ¿no? Que nos puede estar debilitando en nuestra comunión. En un tiempo donde también estamos saturados de tantas cosas, en un tiempo donde estamos tan saturados de actividades, trabajo, familia y medios informáticos que nos dan información o a veces nos dan desinformación. ¿Cuánto tiempo nosotros estamos dedicando para mantenernos en la presencia de Dios? Finalizo con una pregunta que me parece también muy pertinente con respecto a, primero, nuestra relación con Dios. ¿Cómo estamos nosotros en nuestra atención, en nuestra prioridad con nuestro amado? Así como nuevamente Pablo en el principio nos habla de la Virgen y del esposo. Una virgen piensa en su matrimonio, una virgen tiene completa atención en su corazón y en su mente de que viene la boda y cómo será, y el esposo, y una emoción. Yo creo que la iglesia tiene que estar en este momento pensando eso. Tenemos que pensar en que ya viene el esposo, los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy difíciles, que evidencian que se está cumpliendo las señales de los últimos tiempos. Pero nuestro corazón, lejos de estar con miedo, debe estar expectante, debe de estar preparándose para la venida del esposo. Hace algún tiempo atrás en el aeropuerto estaba esperando a alguien, y había una chica que estaba ahí nerviosa, había llevado un ramo de flores. La verdad es que la chica era evidente que algo le pasaba. Estaba que saltaba de aquí para allá, iba de un lado a otro, veía las pantallas de los vuelos, miraba, creo que se metió al baño y sacaba la cabeza un ratito para ver hacia la puerta de donde salían las personas que estaban ya bajando los aviones. Y al rato llega un joven y sale por la puerta pues, de la salida, y la chica inmediatamente fue, lo abrazó, lo besó. Eso fue una emoción, era una cosa que se evidenciaba que o era el esposo o era el novio, pero pues se evidenciaba el amor y la desesperación de ella por recibirlo. Yo creo que la iglesia debemos estar así, con mucha expectativa, con mucho temblor, pero de amor y de emoción de que nuestro esposo, nuestro novio, viene por nosotros. Y esa expectativa es la que debe de mantenernos siempre atentos, siempre con emoción, porque lo mejor está por venir. Tienes que sacar el carro. ¿Dónde pusiste el? Hola. Y bueno, concluyo con algo también que es bastante importante en estos tiempos, donde vemos todo esto, donde la gente está perdiendo la emoción por
por la venida de Jesucristo. La gente está más, pues muchos están más entusiasmados por otras cosas, inclusive por las enseñanzas falsas que se están levantando. Hay que tener cuidado y entender cuáles pueden ser las características de los falsos maestros. Dentro de esas características, pues estaba anotando aquí que hay gente encantadora, y no tiene nada malo ser encantadores, pero ellos siempre procuran decir cosas que no lastimen, que no lastimen los oídos de la gente. O sea, son cuidadosos en decir cosas que puedan afectar a la gente en su manera de vivir. Y yo creo que eso pues, es un error, porque en algún momento el Evangelio nos confronta con nuestra realidad de pecado. El Evangelio tiene que confrontarnos con un cambio, con una metanoia. Metanoia es el término utilizado en la Biblia, y de ahí viene la palabra metamorfosis, y esa palabra es utilizada cuando una oruga se convierte en mariposa. Vemos que cuando la oruga se encierra en el capullo y sale del capullo, se convierte en un animal completamente distinto, ya no es igual, es totalmente diferente, no quedan ni rasgos de la oruga. Y esa metanoia, esa metamorfosis es la que un ser humano sufre cuando se encuentra de verdad con Jesucristo. Ya no queda huella de una vida pasada, queda pues totalmente atrás lo que se vivió, cómo éramos. Así que yo creo que en este tiempo se levanta gente que pues, da un mensaje bonito, pero pues sin sentido. Es como las canciones de hoy en día, que tienen un ritmo bonito, pegajoso, pero no tienen muchas veces sentido, no dicen nada, no tienen un contenido. Creo yo que en este tiempo los falsos apóstoles se manifiestan con este tipo de formas, de manejos, elocuencia al 100%, pero un mensaje que no tiene sentido, que no tiene un fundamento bíblico, teológico, cristiano, y que no inspira un cambio, sino simplemente motiva. Y no es que esté mal la motivación, pero la motivación no es la esencia del mensaje de Jesucristo. Es el arrepentimiento, la esencia del mensaje de Jesucristo. Es el cambio de vida a través de Jesucristo, que vive ahora en nosotros y nosotros vivir en Él. Y otra de las señales pues, de un falso apóstol, además de la primera que acabo de mencionar, es que se preocupa mucho por lo económico. Su atención, su punto de mira está siempre fijo en la parte económica, y es donde surgen temas como la teología de la prosperidad, que se concentra simplemente en que el cristiano debe de tener, que el cristiano debe de siempre pedir, y pues bueno, se centra en eso. Y no es que esté mal nosotros anhelar vivir mejor, tener una mejor forma de vida, pero no podemos centrar el mensaje del evangelio en eso. Es ahí donde pues, lastimosamente se está perdiendo lo que es la esencia del mensaje. Familia, ya mismo se va a cortar. Voy a escribir el número de la sala para que podamos entrar una vez que se corte. O si de una vez mejor podemos cortar, Ricardo, y volver a entrar. Si tú puedes terminar la... Gracias, Jorge. Sí, nos quedan todavía un poco más de 9 minutos. Podemos aprovecharlo si quieres para continuar. Y nos quedan 9 minutos, 20 segundos casi todavía en la sala. Listo. Bueno, familia, que dentro de este tiempo pues oremos para que el Señor nos mantenga con los oídos vírgenes, con corazón virgen, sin engaño sin engaños de falsas doctrinas, que nos permita estar afianzados en la verdad de Cristo, afianzados en la palabra de Él, y recordando siempre cuál es el fundamento y su doctrina. Quisiera de pronto invitarles a que participemos, cuál es su mirada, cuál es su opinión con respecto a este pasaje, y qué les dice el Espíritu Santo. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Dios te bendiga. Jorge y Eugenio son los pastores de Senfol en Guayaquil. Excelente, muchas gracias por edificarnos. Hermoso mensaje, la meditación muy, muy linda, muy enriquecedora, muy edificante. Dios te bendiga. Yo quisiera anotar un par de detalles y enfatizar
El pasaje es muy importante en esto que nos plantea el apóstol Pablo, de, como tú decías, esos falsos apóstoles y personas que se van levantando. Algunas cosas importantes, tú mencionabas elementos muy claros y prácticos para identificar inclusive. Creo que sí, uno de los elementos de una persona que realmente sirve a Cristo es la sencillez, como tú dices y como aquí dice Pablo. El Evangelio debe ser como el Señor Jesús mismo lo hizo, presentado de una manera sencilla. Son verdades trascendentales, profundas, eternas, pero en la forma de presentación siempre el Señor Jesús y Pablo y los apóstoles lo hicieron, las transmitieron de manera muy sencilla, vivencial, que siempre el que tiene que brillar es Cristo, más que el instrumento que seamos nosotros. Eso es algo importante también. Y como dice aquí en el pasaje, sí, efectivamente hay una sabiduría de este mundo, de este siglo, que es diferente a la sabiduría de Dios. Por ejemplo, en el 1 Corintios capítulo 3, versículo 19, dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Esa sabiduría es tal que ellos mismos quedan como enredados en su sabiduría, y dice que esa sabiduría del mundo es insensatez para con Dios, de manera que nosotros podemos vivir ni enseñar conforme a esa sabiduría. Hay varios pasajes en Corintios, en algunas de los capítulos, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 6 también de 1 Corintios, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo y no de los príncipes de este siglo. Entonces, la sabiduría de Dios, en cambio, trae vida, trae transformación. Pablo dice en el capítulo 2, verso 4, ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Así que, claro, más en el contexto de Corinto, que como hemos mencionado, era parte de la provincia de Acaya, de la cultura griega, que estaba tan llena de sabiduría humana. Y bueno, eso es muy diferente a la sabiduría de Dios. Y por otro lado, también pues está en el contexto del pasaje de lo que comentábamos ayer y antier, de que Pablo está haciendo una defensa de su apostolado, porque estaban cuestionando en Corinto su apostolado. Y yo lo que veo al leer estos pasajes es que Pablo no estaba interesado en él, en su imagen, él no defendió su apostolado porque él quisiera quedar bien o por su conveniencia, sino en realidad estaba preocupado por los corintios, por los discípulos, por cómo pudieran ser afectados o influenciados negativamente por falsas corrientes o falsos maestros. Entonces lo que le preocupaba a él no era su imagen, sino realmente el bienestar de las iglesias. Es un par de comentarios. Si alguien más quiere aportar, podemos hacerlo, por favor. Recuerden abrir los micrófonos. Si alguien más tiene ahí algún aporte, creo que siempre es parte de lo que hacemos, nos enriquece mucho las intervenciones y aportes que podemos hacer todos los que nos guía el Espíritu Santo a aportar. Bueno, buenos días. Lo que yo también... Me llama mucho la atención. Dale, hombre. Ay, qué pena, sigue, tranquila. No, dale tú. Bueno, en el versículo 4, ¿no? Que dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pues en esto de dejarnos engañar, digamos, de otras doctrinas, de maestros engañosos, profetas falsos. Bueno, hay algo que yo he aprendido y muchas veces nosotros cuando conocemos una moneda, ¿cierto? Lo ideal es conocer muy bien el billete verdadero, para que cuando llegue un falso, no vamos a ser engañados. Pero el común de la gente, cuando sale una moneda nueva o algo así, procura investigar cómo es un billete falso también. Entonces yo creo que tenemos que tener cuidado en eso. Muchas veces
por curiosidad nos metemos a investigar otras cosas sin tener el fundamento real primero bien claro. Entonces ahí podemos también caer en confusiones. Ese era mi aporte. Gracias, muy importante tu aporte, Diófane. Chari, ¿también tenías algo, creo, para agregar? Sí, yo me ponía a pensar en que a veces vemos en cómo el resto nos puede engañar, pero también esta pureza acerca de Cristo, cómo nosotros le estamos conservando al rato de justamente predicar, para no caer en nosotros predicar algún engaño o alguna distorsión. Entonces, me parece tan claro porque Pablo la tenía súper clara para poder él defender y poder hablar con autoridad. Y nosotros deberíamos estar en esa misma sintonía. Nosotros estar tan claros, tan seguros, como decía Diofre, conocer al billete, por así decirlo, o conocer a Cristo tan real para nosotros no solo identificar al otro, sino corregirnos, cambiar si en algo estamos nosotros fallando, en alguna cosa de tanto doctrinal o algo que en nuestra práctica se va evidenciando, para no caer en solo que quizás el resto está mal, sino nosotros mismos estar analizándonos todo el tiempo. ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué estamos dando a la gente también? No solo los tiempos completos, no solo, sino el rato que estamos evangelizando, que lo hacemos todo el tiempo. Entonces, eso a mí me llama la atención. Gracias, Chari. Se nos está acabando el tiempo, entonces recuerden que inmediatamente nos volvemos a conectar en la misma sala. Vamos, ahora sí nos queda menos de un minuto, así que vamos entonces a cerrar la sala.